Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Claudia Sánchez, soy gastroenteróloga pediatra y coordinadora del grupo de endoscopia de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría. En verdad es un gusto para mí estar con ustedes hoy acá y quiero en primer lugar agradecer a la sociedad, a su presidente, al doctor Reinaldo Pier, al doctor Espolidoro, pues por esta oportunidad que nos sigue brindando la sociedad de seguir juntos en esos cosas que nos gusta, que es actualizarnos, que es estudiar. Y por supuesto me permito, ya que ustedes los están viendo, agradecer a mis colegas que me ayudaron en la organización y en la coordinación de este curso que es todo para ustedes, la doctora Diana Mora, la doctora Andrea Sepúlveda y el doctor Guillermo Alarcón. Eh, Son representantes de Colombia, de Chile y de Argentina y nos han ayudado para que esto sea un proyecto y una realidad para ustedes. Me permito también agradecer a todos los expositores que nos van a ayudar, pero estoy encantada esta noche de poder presentarles a ustedes dos colegas y maestras en la gastroenterología pediátrica, de las que estamos muy orgullosos por toda su labor. Están con nosotros y nos acompañan hoy para exponer los diferentes temas. La doctora Yalda Lucero nos va a hablar de cromoendoscopía en pediatría. La doctora Yalda Lucero es gastroenteróloga pediatra, doctora en ciencias médicas y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hace parte del staff de la Universidad de Gastroenterología, de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del Hospital de Niños Roberto del Río y de la Clínica Alemana de Santiago, y es vicepresidenta de la rama de Gastroenterología Pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría y presidenta de la Comisión de Investigación de la Sociedad Chilena de Pediatría. Y la doctora Erika Montijo, que nos va a hablar también de un tema muy interesante, que es toda la terapéutica endoscópica. Ella también es gastroenteróloga pediatra mexicana, tiene una alta especialidad en endoscopia gastrointestinal, tiene una maestría en ciencias médicas y de investigación, es máster en nutrición en pediatría infantil y trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría en una colaboración también con el Hospital General Gea González. Bienvenidos todos, bienvenida doctora Ayala, bienvenida doctora Erika y muchas gracias doctora Mora, muchas gracias Andrea, muchas gracias Guillermo por su participación. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer a Claudia y a todos los coordinadores del Working Group de Endoscopía por la invitación a compartir con ustedes algunos conceptos sobre cromoendoscopía en pediatría, con especial énfasis en la cromoendoscopía virtual, ¿ya? Entonces, no tengo conflictos de interés respecto a esta presentación y vamos a hablar sobre algunos conceptos generales sobre cromoendoscopía, la evidencia que hay respecto a su aplicación en la gastroenterología de adultos, lo que hay de datos respecto a pediatría y algunos casos como para motivarlos a comenzar a usar estas técnicas y capacitarse en este sentido. Bueno, primero que nada, la cromoendoscopía es una técnica complementaria a la endoscopía de luz blanca, que es la más tradicional, y que implica, ya sea en la forma más antigua, digamos, de cromoendoscopía, la aplicación de distintos tipos de tinción, y la cromoendoscopía virtual, que sería la aplicación de filtros o postprocesamiento de las imágenes. Entonces, el objetivo de la cromoendoscopía en general es aumentar el contraste entre lo que vemos de la mucosa y algún tipo de lesión, ¿ya? Y aquí pueden ver algunas imágenes. Esto es con la aplicación de ácido acético en un esófago de Barrett, y esto es con la aplicación de una tinción vital en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y entonces esto se desarrolló primariamente en patología de adulto para aumentar la detección de lesiones de tipo neoplásico, sobre todo las más incipientes, ¿ya? Ese era el objetivo original. Y entonces partimos desde nuestro endoscopio tradicional, y las tinciones se aplican habitualmente con la introducción de una sonda a través del canal de trabajo, que funciona como un spray a través del cual se administra distintos tipos de soluciones, ya sea por ejemplo el ácido acético, como les comentaba, el lubol, el indigocarmín, el azul de metileno en distintas concentraciones. Y en el caso de las imágenes espectrales o cromoendoscopía virtual,
depende de la marca del equipo, es el nombre y la solución que se ha dado, que pueden ser preprocesamiento, que significa que es la fuente de proyección de la luz la que tiene ciertos filtros, y puede ser también postprocesamiento de las imágenes una vez que ya se han capturado. En el caso de Olympus, esto se llama NBI. En el caso de Fujinon, lo más tradicional es el FAIS, pero más recientemente se ha desarrollado las técnicas LCI, BLI, y en el caso de Pentax es el iScan. En globo, las ventajas de esta cromoendoscopía por sobre la luz blanca es, como les decía, que mejoran la capacidad de detección y, como pueden ver en esta tabla, aumentan la sensibilidad respecto a la luz blanca. En este caso, por ejemplo, con la endoscopía estándar tenemos una sensibilidad para detectar lesiones en adultos de un 82%, lo que puede aumentar a un 95% utilizando cromoendoscopía, y más aún aumenta la especificidad, ¿ya? Porque podemos ver con más claridad el patrón morfológico de la lesión, ¿ya? Y si aplicamos, además de esto, la magnificación, podemos llegar a un diagnóstico aún más certero. Por otra parte, y esto es muy interesante en pediatría, es que es particularmente útil en endoscopistas que son catalogados, digamos, como no expertos, por el número de endoscopías que se realizan. ¿Ya? Si vemos aquí, esta es una, pero existen varias publicaciones al respecto. Aquí en los colores más oscuros están las lesiones catalogadas como de mejor visibilidad. Mientras más oscuro el color, mejor es la visibilidad que el mismo endoscopista describe de la lesión. Entonces los expertos, que son estas tres barras, tienen mejor visibilidad o categorizan mejor las lesiones que visualizan respecto a los no expertos. Y acá tenemos entonces la luz blanca para expertos y no expertos, en que podemos ver que la capacidad para detectar lesiones tipo 4, o sea que se ve muy bien, es mayor en expertos respecto a los no expertos. Pero si aplicamos BLI, que es una de estas técnicas de cromoendoscopía, esto sube, ¿ya? Y si globalmente tomamos las lesiones de visibilidad 3 y 4, que son las mejores, vemos que el aumento en la capacidad de visualizar y la calidad es mayor en los no expertos respecto a los expertos. Entonces, ¿qué significa esto? Los expertos, por ejemplo, en colonoscopía de adultos, se definen como aquellos que hacen 500 colonoscopías por año. O sea, es un número astronómico. No sé cuántos de los que están aquí en esta sesión puedan hacer 500 colonoscopías en un año. Yo, sinceramente, no llego a esos números. Entonces, y con todo este periodo de pandemia, en que se han visto limitados los procedimientos, los casos que realmente lo requieren, entonces perdemos expertise, y más aún en aquellos que se están entrenando. Entonces, en eso puede tener bastante ventaja el uso de estas técnicas. Y además, aumenta la concordancia entre la visión macroscópica y la histología. Y acá pueden ver ustedes con luz blanca, la concordancia, histología, macroscopía es incluso menor al 50%. ¿Ya? Y si aplicamos una de estas técnicas, que por ejemplo el BLI, esto aumenta a aproximadamente 2/3 de buena concordancia, y con LSI puede llegar casi al 100%. ¿Ya? Y bueno, esto de la concordancia nos ayuda a tomar biopsias más dirigidas y eventualmente incluso tomar menos biopsias. ¿Ya? Ahora, si comparamos la cromoendoscopía clásica con tinciones versus la virtual, esta también tiene algunas ventajas. Lo primero es que es menos engorroso, implica solo apretar un botón en el comando del equipo, no requiere insumos adicionales, implica menos tiempo que la metodología tradicional con tinciones, y de hecho no prolonga demasiado, o sea, en general los estudios dicen que no prolonga el tiempo de la endoscopía globalmente, no mancha, y dependiendo de la tinción también implica que no es tóxico, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito de las aplicaciones. En adultos esto lleva mucho tiempo, sobre todo con tinciones, lleva muchísimos años, y se ha ido acumulando evidencia, sobre todo, como les decía al inicio, en la detección de lesiones preneoplásicas y neoplásicas tempranas, ¿ya? Y es tanto así que ya estamos en el nivel de tener revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿ya? O sea, esto implica que hay muchos estudios y se ha podido hacer
análisis agrupados de esto. Entonces, por ejemplo, aquí les cito solamente algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de cromoendoscopía comparado con luz blanca para la detección de displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria, para lo mismo específicamente en colitis ulcerosa, para detección de cáncer gástrico temprano en adultos, para detección de alguna malignidad en síndromes poliposos, ¿ya? Entonces, en adulto la evidencia en cáncer es bastante. Pero con la evolución de la técnica también se empezó a aplicar a patología benigna, y es así como hay estudios sobre esofagitis no erosiva, porque en realidad la esofagitis erosiva, con la luz que sea, uno la va a detectar, pero lo que llaman los gastroenterólogos de adultos la esofagitis de cambios mínimos, ¿ya? También tenemos en esofagitis eosinofílica, que justamente en pediatría sabemos que la frecuencia de esofagitis eosinofílica con macroscopía normal es relativamente alta, ¿ya? Y por eso justamente la recomendación es tomar biopsia siempre. Y con estas técnicas podríamos aumentar entonces la detección de lesiones tempranas. También en esófago de Barrett y lesiones displásicas dentro del Barrett para detección de varices esofágicas que son pequeñas. En el caso del estómago, gastropatía de distinto tipo, ya sea con o sin helicobacter, metaplasia intestinal, atrofia de la mucosa y también lesiones vasculares. En el caso del duodeno, hay numerosos estudios respecto a enfermedad celíaca y la detección de atrofia vellositaria, también en enfermedad inflamatoria de intestino delgado y de colon, y malformaciones vasculares, y en el caso de colon, muchas comparaciones sobre incluso la diferenciación entre pólipos hiperplásicos y adenomatosos con o sin displasia. O sea, están llegando a ese nivel en la gastroenterología de adultos, ¿ya? Pero ¿qué tenemos de evidencia en pediatría respecto a la cromo? Y aquí me quiero detener un poco en cuáles son las particularidades de la endoscopía pediátrica que podrían sustentar el que nosotros utilicemos más estas técnicas. Primero, los niños son un grupo vulnerable en el cual los procedimientos invasivos debieran tomarse con todo el peso que significa por los riesgos. También es un procedimiento caro y por lo tanto debiera maximizarse de manera de que el niño se haga un solo procedimiento endoscópico y saquemos máximo provecho diagnóstico y no tenga que repetirse innecesariamente. Por otra parte, y a diferencia de los adultos, nosotros tenemos en general patología benigna, por lo que no necesariamente es extrapolable a nuestra población de pacientes la experiencia, la abundante experiencia que existe en adultos. Otra cosa interesante es que muchas de las patologías de los niños son en parche, ¿ya? Y por lo tanto las biopsias a ciegas podrían no tener tanto rendimiento, y que también, como vimos, la discordancia, histología, lesión macroscópica no es mucha, o sea, con luz blanca podemos ver normal y finalmente ver una patología. Y producto de esta pobre correlación es que justamente las guías internacionales, en particular las europeas, recomiendan siempre tomar biopsias, y estas biopsias son por ahora a ciegas en general. Sin embargo, los equipos que usamos endoscópicos, todos, o sea, me imagino, depende de la situación de cada país, digamos, pero en general desde hace muchos años que los equipos incorporan la cromoendoscopía virtual, o sea, no es una tecnología que haya que comprar aparte, sino que básicamente es aprender a usar lo que ya tienen nuestros equipos, ¿ya? Y hay muy poca experiencia publicada en pediatría, ¿ya? Acá, volviendo al tema del rendimiento de la endoscopía con luz blanca, pongo acá un estudio con un número muy importante de endoscopías. Este es un centro terciario en el que hicieron una revisión de más de 3.000 endoscopías, altas y bajas, con las indicaciones habituales que todos conocemos: dolor abdominal, diarrea, sangrado digestivo, etc. Y lo que ellos pudieron ver es que con endoscopía de luz blanca, el rendimiento diagnóstico en endoscopía alta era alrededor de un 20-25%. O sea, 75% de endoscopías reportadas como normales, pero que finalmente con la histología podía llegarse a algún diagnóstico, ¿ya? Y en el caso de la colonoscopía, el rendimiento es un poquito mayor, alrededor de un 35% de rendimiento en la macroscopía con luz blanca. Y cuando vemos la concordancia con la histología, también es un poquito bajo, digamos,
hay un número no menor de discordancia. Por ejemplo, aquí tenemos histologías positivas con endoscopías normales y lo mismo al revés, ¿ya? Entonces nosotros, cuando hacemos la endoscopía de luz blanca, estamos en una situación más o menos como la que está ahí en la figura. Imagínense que ustedes están en un auto, en un día frío y con los vidrios empañados, ¿ya? Entonces, esto de activar nuestros endoscopios apretando un botón es como apretar el defroster del auto y poder ver claramente o con mayor precisión lo que está frente a nuestros ojos, ¿ya? Bueno, yo hice una búsqueda en PubMed bastante reciente, digamos, sobre cromoendoscopía en pediatría y crucé todos los términos que están aquí, la cromoendoscopía con tinción, las distintas técnicas espectrales para niños. Y la verdad es que uno se encuentra con muy pocas publicaciones. Acá están con tinciones vitales, tenemos 4 publicaciones. Puede que haya algunas que yo me haya perdido porque no están referenciadas como término de búsqueda, como alguno de los términos que yo utilicé, pero en Globo encontré esto, que tenía que ver, por ejemplo, con enfermedad celíaca, con poliposis, con atrofia vellositaria en pacientes que habían tenido alergia alimentaria, y acá hay otro de poliposis, pero desde el punto de vista de la terapéutica para extraer pólipos, ¿ya? Y todos ellos reportan con estas tinciones clásicas que la cromoendoscopía ayuda en la detección de lesiones. Y cuando buscamos las imágenes espectrales, que es la cromo virtual, yo encontré 3 publicaciones, una de NBI para pólipos rectales, una de NBI para Helicobacter y gastritis, y otra de NBI para Peutz-Jeghers, para detección de pólipos, ¿ya? Entonces, queda mucho por hacer en pediatría en este sentido. Entonces, como para ir cerrando la parte más teórica, la idea es que esta técnica, que es asequible a todos nosotros, es para mejorar el rendimiento diagnóstico en este grupo en el que queremos sacar máximo provecho en nuestros exámenes, porque a través de la cromoendoscopía podemos detectar más lesiones, especialmente los endoscopistas que tienen menor experiencia, podemos tomar biopsias más dirigidas y eventualmente evitar biopsias innecesarias. Sin embargo, es necesaria una etapa de validación de los patrones que tenemos, pues no sabemos si lo que se ha reportado en adultos es aplicable a nuestros pacientes, porque pueden estar en otro estadio de evolución y porque nosotros tenemos patologías benignas no descritas en adultos, como el caso de la alergia alimentaria, de hiperplasia nodular linfoide, ya que no hay experiencia al respecto. Y por lo tanto, en la medida que nosotros generáramos información como grupo, aprovechando que aquí hay gente con interés en la endoscopía, es que nosotros podríamos eventualmente generar un atlas con imágenes propias, así como se hizo el esfuerzo de hacer un atlas de endoscopía en general, hacer uno que tenga que ver con cromoendoscopía. Entonces quería compartir un poquito algunas experiencias. Este es un póster que llevamos con el doctor Herbert Burgos, que es un endoscopista de mucha experiencia en cromoendoscopía, pero de adulto, con el que tuve la suerte de capacitarme el año 2019. Entonces hicimos una revisión de los pacientes adolescentes que él había visto en su clínica, y esto lo mandamos al ENDO 2020, que creo que fue el último congreso presencial al que pudimos ir de gastroenterología, por lo menos pediátrica, y lo que pudimos ver en 37 pacientes es que encontramos lesión en prácticamente el 100% de ellos mediante estas técnicas de cromoendoscopía, ¿ya? En la mayoría de ellos encontramos lesiones gástricas, por lo menos la caracterización de gastritis, y en un grupo no menor, aproximadamente un 35% encontramos también lesiones esofágicas, ¿ya? Y lo que está reportado en la literatura es que el rendimiento de la endoscopía alta era alrededor de un 25-30%. Entonces, uno podría suponer, si bien tenemos la limitación de que no teníamos un grupo control con luz blanca, que aumentó el rendimiento en la detección de lesiones. Y aquí les muestro algunas imágenes. Esta es una esofagitis de cambios mínimos, que en pediatría no hay mucha experiencia al respecto. Aquí tenemos una esofagitis eosinofílica que ustedes pueden ver que se realza bastante la lesión de la mucosa. Acá tenemos una gastritis aguda, otra gastritis, pero esta es con FAIS y esta es con LSI, con 2 técnicas distintas. Y aquí tenemos una gastritis con metaplasia intestinal.
¿ya? Esto confirmado después con histología. Y acá algunos casos que son de Chile. Este es un paciente de 11 años que tenía antecedente de 4 años de epigastralgia, que había aumentado en el último tiempo, y por ese motivo es que se le había pedido una endoscopía, pensando en encontrar una gastritis o una enfermedad ulceropéptica. Se hizo una endoscopía con FAIS, que mostró una leve esofagitis, una gastropatía congestiva antral leve, y en el duodeno está esta imagen que se ve con endoscopía de luz blanca, que ustedes pueden ver un aspecto medio festoneado, pero que al aplicar el FAIS ustedes pueden ver un aspecto claramente patológico. O sea, esto podría haberle quedado la duda a algún endoscopista que no tuviera tanta experiencia, pero esto ya claramente no es normal. Y las biopsias de esto dieron una atrofia vellositaria March 3B con infiltrado linfocitario, y después de la endoscopía entonces se pidió la serología de enfermedad celíaca y resultó ser un paciente con esta condición. Este otro paciente de 12 años con historia de regurgitaciones de 2 años de evolución, que no había respondido a inhibidores de bombas, hizo una endoscopía con FAIS, y ustedes ven esta mucosa que se ve normal. O sea, yo hubiera informado esta endoscopía como normal. Sin embargo, al hacer el FAIS y al hacer un acercamiento a la mucosa, se podía ver un aumento de la vasculatura, de los vasos rectos, y un poco de engrosamiento de la mucosa distal, características que están descritas en la esofagitis de cambios mínimos, y justamente las biopsias de esto mostraron acantosis, papilomatosis, o sea, no eran biopsias normales, ¿ya? El otro caso es una paciente nuevamente con reflujo sin respuesta a esomeprazol, que se hizo endoscopía con FAIS, y se ve este aspecto con algunos exudados blanquecinos, pero que quedaba la duda si podía ser restos de saliva o algún tipo de candidiasis, pero con el FAIS se realza mucho más el engrosamiento y esta cosa como acanalada, y las biopsias dieron una esofagitis eosinofílica. Y este es un caso de una mujer de 14 años con deposiciones sanguinolentas intermitentes y dolor abdominal, baja de peso, se hizo colonoscopía, con FAIS. La colonoscopía de luz dio esto, y aquí en recto se veían estas zonas ulceradas, mucosa edematosa, pérdida del patrón vascular. Después esto es un poco más arriba, cerca del ángulo esplénico, que se veía, la mucosa se veía normal básicamente, y después acá en transverso, normal. Sin embargo, al hacer el FAIS, ustedes ven acá que se realza un poquito más la parte de úlceras, pero en esta lesión se veían estos pequeños nódulos, ¿ya? Y se tomaron biopsias justamente dirigidas a esos nódulos, y acá se veía bastante normal, estos son restos de deposición solamente, y las biopsias fueron compatibles con una colitis ulcerativa, pero no solo estuvieron alteradas las biopsias de recto, sino que también las del colon un poco más proximal, ¿ya? Lo que era concordante con lo que se veía en la colonoscopía. Por último, esta era una paciente de 13 años con dolor abdominal y diarrea, de 5 años de evolución, que tenía una colonoscopía a los 8 años con una colitis eosinofílica, y acá se veía el colon con un poco de pérdida del patrón vascular, pero nada categórico, y ustedes pueden ver con el FAIS cómo se realzan todos estos nódulos, ¿ya? Que finalmente mostraron una biopsia compatible con una colitis eosinofílica. Entonces, por último, ¿qué podemos hacer para capacitarnos en esto? ¿Es posible en estos tiempos de pandemia hacer una capacitación online? Y acá les cito un estudio hecho en adultos, donde hicieron un modelo de entrenamiento computacional, o sea, basado en fotos, básicamente de una biblioteca de fotos, con la técnica NBI, para diferenciar pólipos adenomatosos de hiperplásicos en colonoscopía. Participaron 21 endoscopistas entre novatos y expertos, y ellos les hicieron un test con imágenes antes y después de este entrenamiento, y lo que vieron es que la capacidad de detectar lesiones antes del entrenamiento en los novatos era de 0,6, o sea, era bastante, más o menos, digamos, como decimos en Chile. En los que estaban en entrenamiento era un poquito mejor, e incluso en los experimentados era menor que en entrenamiento, pero después del entrenamiento esto subió significativamente, ¿ya? O sea, ellos fueron capaces de detectar más lesiones y de diferenciar las lesiones hiperplásicas de los adenomas.
Ahora, en términos de sensibilidad también hubo un aumento significativo y en términos de especificidad es donde se vio la mayor mejoría, ¿ya? O sea, podían diferenciar mejor lo que podía ser premaligno de lo que no, y por lo tanto tomar biopsias más adecuadamente. Y es así como una de nuestras fellows, de nuestras becadas, que está haciendo el programa de gastroenterología, la doctora Mariela Herrera, tomó como tema de su trabajo de investigación hacer una curva de aprendizaje para el uso de cromondoscopía virtual en la detección de atrofia duodenal en endoscopistas pediátricos. Y el objetivo de esto es hacer una cosa parecida a lo que les mostré en el estudio previo, hacer una curva de aprendizaje después de un programa de capacitación que sea online, digamos, unas cápsulas grabadas enseñando esto, y luego hacer test con imágenes grabadas en distintos momentos para ver cómo va evolucionando la curva de aprendizaje. Entonces la idea es hacer una capacitación, pero con la técnica FAIS, la que vimos en adultos era de NBI, que esta es la de Fujinon, que es la que disponemos nosotros, digamos, y hacer un pool de imágenes con luz blanca y con FAIS que te dan correlato histológico, que va a ser nuestro gold standard, y ver antes y en varios momentos después de esta capacitación cómo los endoscopistas van aprendiendo y si realmente hay utilidad para distinguir este tipo de lesiones, que tomamos este tipo de lesión porque nos pareció relevante, pero la idea es que la gente se vaya capacitando en distintos tipos de lesiones también, esofagitis eosinofílica, gastritis, etc. Entonces, los invitamos ahora, aprovechando esta instancia, a los que estén interesados, a escribir al mail de la doctora Herrera que está ahí, porque estamos preparando este proyecto para los próximos meses. Y bueno, quiero agradecer a los coordinadores por la invitación, pero quiero también agradecer al doctor Herbert Burgos de Costa Rica, que fue el que me permitió capacitarme en estas técnicas, y bueno, a mi familia por el apoyo que me permitió ir en este viaje a poder adquirir esto que espero sea de mucha utilidad y poder compartir también con ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches a todos ustedes. Muchísimas gracias al comité organizador, en especial a la doctora Carla, a la doctora Andrea, por permitirme participar en este curso de endoscopía, que justo antes de empezar esta sesión, decíamos que en 20 minutos tenemos que hablar de lo que más nos apasiona, entonces creo que nuestro reto fue tratar de encontrar lo que pudiéramos expresar en este poquito tiempo, pero que pudiera ayudarnos a todos para determinar o para apoyarnos en este tema que nos va a tocar. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la endoscopia terapéutica en esófago, obviamente en niños. Y pues aquí hay que recordar que finalmente la endoscopía en niños lleva poco tiempo. Si lo vemos desde ese punto de vista, empezó en los años 70. Realmente empezaron a observar el esófago de los niños, el estómago, el duodeno, se empezaron a hacer biopsias, se empezaron a correlacionar todos estos datos con todo lo que se hablaba dentro de la clínica y poco a poco hemos ido progresando en lo que es la terapéutica endoscópica en niños, obviamente mucho apoyado de lo que los adultos han estado haciendo. Y una de las que más ha ido avanzando, y desde mi punto de vista incluso ya tenemos algunos metaanálisis, ya tenemos revisiones sistemáticas, es justamente el PUEM o lo que es la miotomía endoscópica peroral. Si vamos a hablar específicamente de alguno de los puntos o de los, digamos, cuando estamos hablando del PUEM, tenemos que hablar principalmente de acalasia. En adultos ya existen otras patologías en donde se puede utilizar, pero en niños creo que es en donde debemos mencionarlo. Sabemos que es mucho más frecuente en adultos que en niños y obviamente tanto para adultos como para niños la tipo 2 es la más importante. El tratamiento de la acalasia ha ido avanzando y ha ido recorriendo muchos caminos, desde las dilataciones, desde lo que es la aplicación de toxina botulínica, obviamente la miotomía de Heller por la paroscopía, que es prácticamente la que se utiliza más, con funduplicatura. Hoy por hoy el estándar de tratamiento pues es la miotomía de Heller y prácticamente ya se empieza a comparar el PUEM específicamente con esta técnica. En el 2008 es la primera vez que se publica como tal por el doctor Inoue lo que es el PUEM en adultos.
Aquí básicamente él lo maneja hacia acalasias, pero como decimos, en los últimos años ha ido avanzando en adultos en espasmos esofágicos difusos, en esófagos hipercontráctiles, en casos quirúrgicos fallidos, por ejemplo, y se ha avanzado también en una técnica que es el G-POEM, que es prácticamente es la misma técnica, pero nos vamos hacia el píloro. Aquí tenemos que recordar que hay contraindicaciones, tanto para adultos como para niños. Es muy importante recordar que una esofagitis severa, una patología importante del esófago, como pueden ser, por ejemplo, hipertensión portal, que pudiéramos tener varices esofágicas, terapias que hayan dañado la mucosa del esófago, obviamente son contraindicaciones importantes para evitar. Y otra de las situaciones, aunque en todos los procedimientos que hagamos, la evaluación preoperatoria siempre es muy importante, pero en el caso de hacer un PUEM es todavía mucho más allá. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros tenemos una acalasia, es decir, un paciente que tiene un esófago sigmoideo, aumentado su diámetro está aumentado de tamaño, y lo más importante, puede ser que hayan pasado 24, 48 horas en ayuno o con puros líquidos y cuando entramos el esófago está sucio. Entonces, realmente una panendoscopía previa a entrar es muy importante en estos casos. ¿Por qué? Porque además nos va a permitir establecer perfectamente bien la anatomía de lo que es el esófago, obviamente su forma, su diámetro, todas las características de la mucosa y todo esto nos va a ayudar a planear adecuadamente lo que va a ser el PUEM en ese paciente. Otra de las situaciones muy importantes es que independientemente de la edad del paciente siempre debe estar intubado y en posición supina. En general, todo el PUEM debe tener los siguientes pasos, que es básicamente la incisión, la tunelización y lo que es la miotomía después con el cierre. En la incisión, actualmente se ha hablado mucho y se están incluso ya haciendo estudios comparativos en si la incisión debo hacerla de forma anterior o de forma posterior. ¿Y esto a qué me va a ayudar y en qué condiciones puedo o no puedo hacerla? Para empezar, siempre es muy importante, nuestra primera entrada, pues obviamente es la incisión. Para poderla realizar, tenemos nosotros que aplicar solución fisiológica con un colorante. Normalmente se prefiere usar el índigo o carmín, porque eso esa coloración nos va a permitir separar lo que es toda la submucosa de lo que es las capas de músculo que tenemos en el esófago. Y obviamente hacer una incisión. La incisión en adultos se recomienda hacer desde lo que es la parte de la unión esófago-gástrica, se recomienda hacerla alrededor de unos 10 a 12 centímetros desde esta incisión y ahí empezar lo que es la tunelización hacia lo que es el estómago. Esto es muy importante también porque nos va a ayudar a llegar perfectamente bien hacia donde se encuentra todo lo que son las fibras del esfínter y entonces empezar a hacer todo lo que es la miotomía. Aquí podemos ver en la primera imagen que está arriba, vemos cómo se están cortando todo lo que son las fibras circulares. Y en la imagen de abajo podemos ver cómo quedan perfectamente bien todo lo que son las fibras longitudinales. Esto se le llama miotomía parcial. Si nosotros, o bueno, más bien en adultos, incluso dependiendo del tipo de lesión o del tipo de acalasia que se está teniendo, se valora si podemos cortar parte de las fibras longitudinales, pero se cree que puede ser más seguro el cortar únicamente las circulares y esto nos va a ayudar a valorar que el PUEM quedó adecuado. Y finalmente hacemos el cierre de la incisura por donde entramos, en donde se hace con clips. Y algunos dicen que puede utilizarse cianocrilato, sin embargo, la mayoría de los estudios y todo lo que se habla en PUEM, sobre todo en adultos y en niños lo que hay, también siempre se prefiere utilizar clips, entre 6 a 8 clips de la pequeña incisión que se hace, bueno, que es alrededor de 2 centímetros, hacia lo que es el túnel o que inicia el túnel que nos lleva hasta el estómago. Vamos a ver un poquito un video en donde vamos a verlo más o menos paso a paso. En este caso se está haciendo la inyección y la incisión de la mucosa. Ahí se está aplicando, si se fijan, se ve una coloración azul antes de empezar a cortar o hacer los cortes en la mucosa hasta valorar que estamos llegando a la mucosa. Se va cortando para tratar de dividir la submucosa de lo que es la parte de la muscular del esófago y se empieza a hacer todo lo que es la tunelización entre lo que es la parte muscular y todo lo que es la parte submucosa. Siempre se recomienda utilizar lo que son los cuchillos delgados, cuchillos que se puedan hacer con un electrocauterio, de preferencia del grupo de Herbe, que nos va a permitir disminuir la lesión que puede ocasionar el calor que estamos aplicando al hacer los cortes y con eso también disminuir
pues obviamente el edema que se puede presentar. Ahí prácticamente se hace todo lo que es el túnel, prácticamente ya se ha valorado que todos los cortes están completos. Fíjense ahí cómo sale el endoscopio de lo que es la tunelización y regresamos, se empiezan a cortar, a hacer todo el corte de todas las fibras circulares. Como les decía, siempre es muy importante que cuando veamos las fibras longitudinales ahí nos detenemos porque pues nos da cierta seguridad para evitar perforación. Ahí se ve muy bien cómo tenemos las fibras longitudinales y se cortan solo las circulares. Se va haciendo todo el corte a través de lo que es el túnel que ya habíamos realizado. Normalmente llegamos hasta el estómago y ahí se continúa el corte aproximadamente de 1 a 3 centímetros para poder asegurar que todo el esfínter queda totalmente abierto y que pues obviamente disminuye la presión que están haciendo estas fibras sobre esta lesión. Volvemos a salir del túnel y entonces cuando ya se ha cortado todo, regresamos otra vez hacia el esfínter y es muy importante hacer la prueba de pasar a través del esfínter sin que encontremos resistencia. Esto es muy importante porque si encontramos resistencia, pues quiere decir que nuestro PUEM no está del todo completo todavía. Y empezamos a colocar lo que es el cierre y pues la aplicación de todos los clips. Decíamos que pueden ser desde 6, 8, incluso algunos mencionan que han llegado a utilizar hasta 12 clips. Uno de los resultados o cómo se valora el éxito del PUEM en los diferentes artículos, pues básicamente es con la clínica, todo lo que es la parte de la escala de Eckhart, en donde nos va a hablar de cómo se encuentra esta situación. Por otro lado, vemos que las complicaciones que se refieren en la mayoría de los estudios de adultos y la mayoría de los estudios que tenemos en niños son complicaciones leves, como puede ser lo que es una hemorragia menor, un enfisema subcutáneo, algunas veces un pequeño neumoperitoneo. Y las complicaciones mayores, que se ha reportado inestabilidad hemodinámica, algunas hemorragias severas, algunas neumonías. Y lo que en algunos se ha reportado como complicación mayor es realizar la miotomía de Heller. Es decir, yo estoy haciendo el PUEM, tengo una complicación y entonces decido hacer la miotomía por laparoscopía. Sin embargo, la mayoría de los grupos de adultos ya no lo consideran como tal una complicación mayor, sino que se considera parte de lo que es el plan quirúrgico de ese paciente. Entonces, bueno, ese es un planteamiento que tenemos que hacer cuando estamos haciéndolo. En resumen, pues ya vieron que vamos desde lo que sería la aplicación o inyección del colorante hasta el final, en donde ya tenemos la aplicación de los clips. ¿Qué sucede? En adultos, ya igual que en la cromoendoscopía, pues obviamente tenemos metaanálisis, revisiones sistemáticas, etcétera. Incluso ellos están ya hablando de cuál es la respuesta, por ejemplo, en esófagos espásticos complicados. Ellos también ya están hablando de las diferencias de hacer un PUEM anterior contra uno posterior, saber exactamente qué situaciones o qué nos podría ayudar a hacer uno o el otro. Incluso ellos ya tienen seguimientos digamos, a años de 5 años, a 10 años, y van explicando todo lo que está sucediendo en esas situaciones. Incluso los últimos estudios sistemáticos y metaanálisis nos hablan incluso ya de lo que más nos preocupaba, ¿no? Cuando nosotros decíamos, vamos a hacer una calasia y vamos a evitar el reflujo haciendo una funduplicatura, ¿qué pasa si hacemos un PUEM? Pues no estamos haciendo la funduplicatura. Y las revisiones sistemáticas actuales de adultos nos refieren que los pacientes, tanto con miotomía de Heller como con funduplicatura, como los pacientes con POEM, prácticamente no hay diferencias significativas entre tener enfermedad por reflujo o reflujo en una o en otro de los procedimientos. Entonces, esto es muy interesante porque esa duda o esa pequeña como punto rojo que siempre veíamos al no hacer la funduplicatura pareciera que no va a ser en este momento ya uno de los principales problemas. Obviamente estamos hablando todavía en pacientes adultos. También hay ya incluso algunos estudios donde nos están comparando hacer el corte parcial. Recuerda que veíamos cómo se cortaba solamente la parte circular hasta lo que es incluso llegar a un corte parcial de lo que son las fibras longitudinales, en donde podría ayudar, sobre todo en aquellos esófagos demasiado espásticos o con engrosamiento muy alto de la mucosa. ¿Qué tenemos en niños? En niños ya tenemos un metaanálisis, es muy interesante, de hecho tenemos 2 o 3 metaanálisis que son muy similares, prácticamente están hechos casi en los mismos años, uno del 2019, que es el que voy a presentar ahorita, otro del 2021, que voy a presentar también más adelante.
En pues obviamente se hicieron en 146 pacientes, bueno, tras la revisión de toda la literatura, etcétera, se obtuvieron finalmente 146 pacientes, su edad media fue de 12 años, y los resultados que ellos buscaron era cómo estaba en la parte clínica, que se encontró en 119 a través de la escala de Eckhart, y la presión que se obtenía o la mejoría en la presión del esfínter esofágico inferior. Algo muy interesante es, por ejemplo, los instrumentos que estuvieran utilizando. La mayoría utiliza lo que son los cuchillos triangulares. Esta cuchilla triangular nos permite hacer un corte un poco más preciso. Otra cosa muy interesante es que niños, si ustedes se pueden fijar, obviamente algunos llegan a 10 centímetros, pero hay quienes trabajan 9 centímetros desde lo que es la unión esófago-gástrica. Hay quienes trabajan 7 centímetros, por ejemplo, dependiendo de la edad del paciente. Y otro punto muy importante, a diferencia de lo que es la miotomía por laparoscopía, pues es que cuando se hace POEM, entonces tenemos una recuperación mucho más rápida. En 2 días los pacientes prácticamente ya están comiendo sin ninguna molestia. Aquí podemos ver el resultado del metaanálisis, en donde arriba, en la parte de la gráfica de arriba, estamos viendo las diferencias, cómo está post-POEM, cómo hay una mejoría en realidad de lo que es la escala de Eckhart. Y abajo vemos cómo también existe una mejoría post-POEM tras determinar lo que es la presión del esfínter esofágico inferior. Obviamente existen los eventos adversos, que en la mayoría no se reportaron al menos en esta revisión, no se reportaron eventos adversos mayores o que causaran la muerte o el ingreso a una unidad de terapia intensiva. La mayoría eran enfisemas subcutáneos que solitos se reabsorben, pueden causar un poco de dolor, pero no pasa de esa situación. Algunas neumonías y algún neumoperitoneo. Esta es otra de las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Esta es del 2021. Aquí ya se tienen 385 pacientes a los que se les hizo POEM. Todos tienen acalasia, está diagnosticada tanto por endoscopía, algunos tienen trago ovario y todos tienen manometría. Y si se fijan otra vez, la mejoría en la escala de Eckhart es significativa. La reducción de la presión del esfínter esofágico inferior, como pueden ver también, es muy significativa. Y los eventos adversos solo se reportan en 12.8% de los pacientes, que tampoco se reportan eventos mayores como puede ser muerte o ingreso a la unidad de terapia intensiva. Y la enfermedad por reflujo solamente se reportó en 17.8%. Aunque en esta revisión no hicieron una comparación como tal, no hubo un grupo que se le hizo miotomía y a otro grupo se le hizo POEM, pero sí ellos refieren que en algunos estudios que ellos habían tenido previos, con miotomía de Heller, prácticamente el porcentaje de pacientes que tenían alguna enfermedad por reflujo llegaba también entre el 12 y el 19%, como se ha reportado en la literatura. Así es que ellos refieren que el POEM puede ser seguro en niños, tiene una buena eficacia, pero obviamente pues estamos en la fase en donde se requieren más estudios comparativos. Ahora, en lo que sería también lo que es la miotomía del POEM, existe un estudio muy interesante en Chile, es prácticamente el primer estudio que ocurre de POEM en Latinoamérica, y es muy interesante porque ellos reportan ya 5 niños en donde tienen una edad promedia de 11 años a los que les hacen el POEM. Todos tienen una acalasia tipo 2, solamente a uno de ellos se le había realizado una miotomía de Heller previamente a la realización del POEM. Como podemos ver en la gráfica, en la primera gráfica se observa cuál es la respuesta de la escala de Eckhart, en donde todos tienen mejoría. Podemos ver las 5 rayitas, en donde todos regresan a pues, parámetros normales dentro de esta escala. Y si se fijan, al valorar lo que es la presión del esfínter esofágico inferior, que sería la gráfica de un poco más abajo, vemos que hay un niño que no llega al punto normal, que es una línea roja. Y ellos lo refieren porque es el paciente que había tenido ya previamente la miotomía de Heller y que eso podría ser un factor. Obviamente ellos al mencionar que tienen 5 niños, pues es una muestra todavía pequeña, pero es muy interesante que ya en Latinoamérica estamos trabajando, justamente ya vemos grupos de trabajo que empezamos a trabajar niños. El GPOEM no ha encontrado nada en niños todavía, prácticamente el GPOEM es muy similar a lo que es la técnica de lo que es el POEM en esófago, nada más que hay que entrar hasta el estómago, se acerca uno hasta el píloro, 5 centímetros antes de lo que es la apertura pues, del píloro, se empieza a aplicar igual el índigo carmín en la solución fisiológica y empieza a hacerse la incisión y obviamente también se va separando para hacer el corte de lo que es el músculo pilórico.
En algún momento se había planteado que esta podría ser una técnica para hipertrofia pilórica infantil. Sin embargo, los estudios no, o sea, no se han encontrado, incluso casos, yo me dediqué a buscar algunos reportes de casos y tampoco he visto. Una vez yo lo vi en uno de los congresos de la DDW, sin embargo, no tengo el póster tampoco. Así es que pareciera que niños todavía estamos un poquito atrás en este sentido. Pero bueno, en adultos sí ya es un procedimiento que se está haciendo de forma importante, tienen revisiones sistemáticas, metaanálisis, sobre todo en pacientes que tienen paresia, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, y ha tenido una buena respuesta. Entonces, probablemente en algún punto también en niños tendremos importancia en este sentido. Otra de las técnicas endoscópicas que para mí es muy importante hablar es la incisión radial de la mucosa esofágica. Probablemente esta vaya a empezar a tomar ya gran importancia en niños también. Se dice que normalmente se indica en estenosis refractarias, es decir, que ya se hicieron dilataciones con balones, dilataciones con algunos otros equipos, inyecciones, ya sea con esteroides, con mitomicina, etcétera. Se menciona que puede ser bien útil también en anillos de Chatsky y obviamente lo que es muy importante es delimitar la estenosis. En estenosis muy largas, algunos dicen mayores de 2 centímetros o muy complejas, no se recomienda, pero aquellas que son muy localizadas es una buena técnica. Debemos usar un electrocauterio y el cuchillo que se debe utilizar es muy importante. Aquí en la figura A vemos que puede utilizarse incluso un precorte de los que se utilizan en CEPRE. Sin embargo, en niños se recomienda utilizar lo que es el Knife, en el cual tenemos lo que es la punta de porcelana, porque con eso vamos a poder nosotros recargar este cuchillo y entonces poder tener cortes mucho más precisos y que no nos vayamos a pasar, porque obviamente pues los cortes son pequeños. Estos cortes deben de ser incisiones radiales, algunos mencionan que deben ser más de 8, sin embargo hay algunas publicaciones, sobre todo en niños, en donde mencionan que al hacer 4 cortes, por ejemplo, puede darse una buena aumento de lo que es la luz esofágica. En este caso vemos, por ejemplo, cómo está la estenosis en la parte A, vemos cómo se van haciendo los pequeños cortes. Aquí lo que se utilizó como instrumento fue un precorte de CEPRE y entonces se hacen 4 precortes a lo que es alrededor de la estenosis y entonces se va ampliando la luz. Se dice que lo ideal es llegar en adultos, se dice que es llegar entre 10 y 12 milímetros de luz esofágica. Sin embargo, en niños se puede decir que dependiendo podríamos intentar algo más. Por ejemplo, en la imagen que es animada, vemos que aquí se está utilizando ya uno de los cuchillos que tiene punta de cerámica, que se menciona que puede ser mucho más adecuado, puesto que tenemos, al pasar la estenosis, podemos tener más seguridad detrás de lo que sería la estenosis. Incluso, como les decía, en adultos, pues ya tenemos muchos estudios también, comparan lo que es el uso del balón contra lo que son los cortes o las incisiones de esófago. En adultos incluso, no sé, ya se pone tal o junto, por ejemplo, cuando vamos teniendo una estenosis, en lo que es el algoritmo de tratamiento, cuando no se responde a 3 dilataciones, muchos de los estudios mencionan en adultos que podemos ponerlo casi a la altura de lo que es la aplicación del stent temporal. Y esto lo mencionan porque hay que recordar que cuando ponemos el stent en el esófago hay mucho movimiento, es decir, podemos tener complicaciones en ese sentido con el stent. Por eso es que ellos refieren que podemos regresar a los cortes e incluso sobre esos cortes empezar a hacer también dilataciones con balones. En niños existe un estudio muy interesante que se publicó el año pasado en la DDW, que es en pacientes pediátricos, en donde la mayoría tenían pues ya estenosis, en donde empiezan a hacer incisiones radiales de la mucosa. Mencionan que ellos prefieren utilizarlo esto en relación a la colocación de un stent, porque si en adultos hay gran migración, en niños la migración todavía puede ser mayor, ellos reportan hasta del 40, pues casi del 40% de migración del stent. Por lo tanto, el uso de las incisiones radiales les parecía que era una muy buena opción o era una muy buena justificación, porque a pesar de que habían inyectado dexametasona o mitomicina, pues tenían otros efectos adversos y no tenían la recuperación. Ellos presentan un estudio retrospectivo de 20 pacientes pediátricos en donde se les hace la incisión radial. Aquí vemos una de las fotos de los pacientes que ellos presentan y con esto mejoró la disfagia, mejoraron la luz intestinal y los pacientes habían tenido una buena respuesta.
Nosotros en el grupo de, bueno, en apoyo con el Hospital G. González, se tuvo un paciente de 8 años de edad que tenía una estenosis refractaria, se hizo la incisión radial, se hicieron 2 dilataciones y el paciente apenas lleva alrededor de 6-7 meses, ha ido mejorando su disfagia, aunque era una estenosis por cáustico que era un poquito compleja, pero realmente no había tenido buena respuesta con las dilataciones y tratando de evitar la cirugía se intentó hacer y bueno, estamos en espera de ver cómo es su resultado al final de un año, que es donde se prefiere reportar los resultados. Así pues, terminando con esta parte de endoscopía terapéutica en esófago, pues sabemos que el PUEM es muy prometedor en niños, creo que es una de las técnicas que debemos de seguir explorando, tenemos que prácticamente empezar ya a valorar la posibilidad de hacerlo en acalasia en niños, porque además el realizar estudios o el realizar biotomías de Heller en niños se ha reportado que es más complicado que en adultos. El tiempo, por ejemplo, en el que van a permanecer con esta miotomía y con la funduplicatura, pues va a ser, obviamente por edad, va a ser mucho más que en los adultos. Entonces, creo que puede ser una buena opción. Los estudios, las revisiones sistemáticas nos hablan de una buena seguridad, de una eficacia importante. Y lo que sí tendremos que hacer es que conforme vamos haciéndola en niños, tendremos que ir comparando sobre todo lo que más nos preocupa, que es que no les estamos haciendo funduplicatura, valorar las esofagitis, valorar las enfermedades por reflujo. Y en cuanto a lo que es la incisión radial de la mucosa, que también parece ser eficaz, no solamente en niños, en adultos está ya reportada. En niños creo que nos podría dar una buena opción, sobre todo en aquellos anillos un poquito más complicados, algunas estenosis por cáusticos que no sean tan complejas y que pudiéramos tener tal vez 1 o 2 anillos, que pudiéramos hacer los cortes junto con la dilatación y mejorar este punto. Desde esta situación creo que podríamos empezar también a valorar esta situación, aunque nos faltan muchos estudios todavía en niños. Creo que estamos en buen momento para poder empezar a compartir experiencias y poder estar presentando toda esta nueva terapéutica, sobre todo endoscópica en esófago en los niños. Muchísimas gracias por su atención. LM Instruments es una empresa colombiana con más de 30 años de experiencia en la importación, comercialización y distribución de equipos y dispositivos médicos exclusivos. Brindamos experiencias únicas en el sector salud, entregando soluciones efectivas, con productos innovadores y de alta calidad para el cuidado del paciente. Bueno, no, muchísimas gracias, doctora Yalda, doctora Erika. Lo que hay en el chat en principio son todas felicitaciones para ustedes, excelente charla, muchísimas gracias por compartir. Quiero dar un minuto la palabra al doctor Rodrigo, que nos acompaña desde la mesa directiva de la LabScan para hacerles un agradecimiento personal desde la mesa directiva, antes de empezar con las preguntas. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues nada más darles el agradecimiento, sobre todo, bueno, a nombre del doctor Reinaldo Pierno, el presidente de la Sociedad Latinoamericana, de toda la mesa directiva, pues expresarles primero que todo una felicitación, Claudia, Yana, Andrea, por la excelente coordinación y obviamente por las excelentes pláticas que hemos tenido hoy por parte de Yalda Lucero y de Erika Montijo. Es el inicio de este gran travesía que Claudia está liderando para poder llevar a cabo este curso de forma muy adecuada. La verdad es que tenemos grandes expectativas y las estás cumpliendo al máximo. No me queda más que decir, más que agradecerles a todos los que están presentes y a todos ustedes. Me siento bendito entre puras mujeres en esta coordinación, así que... Está Guillermo. Sí, no, las dejo a ustedes para que continúen con la coordinación de esta sesión y muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Realmente el éxito es todo de Yalda, Erika, de los coordinadores, porque nos han ayudado mucho. Y bueno, hay una parte muy interesante porque vienen todas las preguntas ahí, están muy interesados. Bueno, lo primero, por ejemplo, para Yalda va la primera pregunta, nos pregunta el doctor Milton Mejía: en pacientes que sospechamos y queremos investigar enfermedad celíaca, ¿qué tipo de tinción usaría y qué patrón buscaría en el nivel del duodeno y yeyuno, por ejemplo, si no hay, por ejemplo, equipos con tinción artificial? Y si la tuviera, ¿cuál escogerías, por ejemplo? Buena pregunta. A ver, lo tradicional es el azul de metileno, el índigo carmín, en el caso del duodeno, que son estas tinciones azules. Y eso da un buen contraste entre el fondo
porque se va a ver un patrón como festionado, ya se ve como una imagen como de peineta, entonces se van a ver surcos entre medio, o sea, lo que se vería en una mucosa normal es un patrón muy finito, pero cuando está la mucosa atrofiada se ven unos surcos profundos, ¿ya? Yo los invito a revisar el atlas de LASCAN, que se sacó hace poco, porque justamente en el capítulo de enfermedad celíaca salen unas muy lindas fotos con tinción tradicional. Son fotos de adulto, pero ahí se ve muy bien los 4 patrones descritos. Pero básicamente es este contraste azul contra la mucosa que se ve rosado pálido, ¿ya? Sin embargo, yo invitaría también al doctor a ver, dependiendo de la marca de su equipo, porque como les decía, cada marca tiene su tipo de cromoendoscopía, porque desde hace muchos años que ya se cuenta con esto, o sea, deben ser por lo menos unos 15 años, yo creo, así que lo más probable es que los equipos que están usando, la mayoría de los que están trabajando acá, deben tenerla, ¿ya? En el caso de Fujinon FAIS, en el caso de Olympus el NBI y en el caso de Pentax el iScan, ¿ya? Mucho más difícil es acceder al LSI BLI, que es el top de línea de Fujinon, que en los mejores centros, digamos, pues probable que lo tengan, pero el FAIS es muy accesible. Y los invito también a experimentar, ¿ya? Porque en el caso del FAIS, por ejemplo, existen 9, bueno, son 10, del 0 al 9, distintos tipos de filtro. El 0 es para ver lo más superficial y el 9 es para ver lo más profundo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, voy aumentando en el número, ¿ya? En el tablero donde ustedes controlan el endoscopio, siempre uno tiene un teclado, ¿ya? En ese teclado hay una tecla que dice FAIS o NBI. En el caso del FAIS también en el teclado hay unos números, igual que el teclado de cualquier computador, y esos números son los que nos permiten cambiar entre el 0 y el 9 del filtro de FAIS. O sea, es muy simple, ¿ya? Yo les recomiendo que usen el FAIS 4, que es como el intermedio, que sirve para realzar muchas lesiones. O sea, las fotos que yo les mostré en general son con FAIS 4 y ustedes ven cómo se veía plana la mucosa del celíaco, los nódulos en el caso del colon. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿ya? O las tinciones azules, digamos, son de metileno o índigo carmín, o el FAIS 4. Muchísimas gracias. Pues una de las cosas que escribían era, no queremos hacer el entrenamiento, nos parece súper interesante y también te daban pues todo el crédito para decir, muy, muy bueno hacer también el Atlas, así que ojalá esto sea una realidad. Por ahí me pedían el correo, de pronto más tarde lo ponemos en una parte de la charla para que se puedan inscribir al trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, Mm, y yo invito al working group, digamos, de endoscopía, porque bueno, yo no estoy claro, directamente en el working estamos, group. ahí estamos. Abro la puerta, pero en realidad ustedes, los coordinadores, si se entusiasman, yo creo que son los que lideran esto, así que yo me pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Ustedes ahí lleven esto. estaremos y para todos los que quieran participar, por supuesto, las puertas abiertas. Una pregunta en relación a eso es, nos pregunta el doctor Chanis, los equipos Fuji tienen varios filtros, ya un poco lo has contestado cómo y cuál utilizaría, y en esto de experimentar, por ejemplo, tú nos recomiendas, vamos saliendo de la colonoscopia, por ejemplo, y cambiamos el filtro y vamos viendo luz blanca con filtro, luz blanca con filtro, o nos venimos todo el tiempo con el filtro. ¿Ves? ¿Cómo es la recomendación para empezar esta experimentación que vos dices? Sí, eso. Bueno, la invitación es a experimentar, pero en general uno entra con luz blanca y cuando vas saliendo vas poniendo el filtro, claro, porque ahí es cuando te vas deteniendo a observar. Yo por lo menos llego hasta el duodeno y ahí pongo el filtro y me voy retirando y en el colon desde el ilion hacia atrás. Perfecto, impecable. Erika, nos preguntan cuál es la edad mínima en la que uno puede pensar en hacer un poema para un niño. Está silenciado. Listo. Bueno, yo creo que ahí importa mucho el encontrar la calasia en un niño pequeño. En los estudios que reportaron, por ejemplo, el más pequeñito que se reporta es de 6 años.
Entonces la mayoría van, como si ustedes se fijaron en las revisiones sistemáticas pediátricas, tenemos edades promedio de 12 años. La ventaja de esto es que pues en todos ellos entran los equipos completos o los equipos pues de adulto, ¿no? Prácticamente. Entonces esto nos ayuda sobre todo porque equipos de precorte o algunos tipos de cuchillos no entran por ejemplo, en un endoscopio neonatal o en un endoscopio pediátrico. Entonces, creo que la edad va a depender mucho de encontrar la calasia. Creo que un niño de 6 años, por ejemplo, está perfectamente bien diseñado. Nada más que lo que sí ahí hay que tener mucho cuidado es con la anatomía, porque el esófago es mucho más corto, las capas son mucho más delgadas, y lo que sí es importante es que cuando se está llegando a lo que es el esfínter esofágico inferior, es muy importante la medición y no llegar tal vez hasta los 10 centímetros. Si yo tengo un esófago en un niño que mide 25, 26 centímetros, se dice que debe de ser de por lo menos de una tercera parte del esófago hacia abajo. Por eso es que ahí las mediciones eran entre 7 centímetros, 8 centímetros de lo que es la tunelización hasta llegar al esfínter esofágico inferior y avanzar 1 o 2 o 3 centímetros máximo dentro del estómago. Yo creo que la edad depende más de eso que de la técnica como tal. Claro, de lograr el diagnóstico manométrico y la colaboración que tiene el paciente para hacerlo, ¿no? Muy interesante. Pero claro, cada vez también es esto, ¿no? Es empezar a utilizar, a combinar, al estar que tenemos mejores técnicas de tratamiento para los niños, también vale la pena luchar más por el diagnóstico y procurar la manometría, eso de manera más temprana. Tienes toda la razón. Perdón, yo creo que ahí con la Sí, manometría de alta resolución pues es mucho más sencillo, ¿no? O claro, más sea, delgadito. realmente el niño con esa manometría tiene mucho mejor respuesta que pues con la tradicional, ¿no? La de alta resolución, niños pequeñitos ya nos están respondiendo bien. Sí. Bueno, la otra pregunta que te hacen es, ¿el mejor candidato para POEM entonces sería el paciente con acalasia tipo 2 en este momento? Y según esta pregunta, si persisten los hallazgos manométricos de acalasia porque sigue sintomático post-POEM, ¿se va a miotomía o el POEM puede reintervenirse con POEM? Bueno, ahí realmente en niños no tenemos todavía estas grandes comparaciones. Voy a hablar un poquito con la experiencia que tenemos en las revisiones sistemáticas y metaanálisis de los adultos, pero en cuanto a lo que era la primera parte, sí, el tipo 2 es el que mejor tiene una buena respuesta a lo que es el POEM, en el sentido de que tiene mucha menos posibilidad de reflujo gastroesofágico y de enfermedad por reflujo. En una revisión sistemática de adultos justamente comparan estas dos partes y entonces el tipo 2 o sea, no tiene estas diferencias. El tipo 3 es un estudio, de hecho, en una de las partes que puse dentro de la plática venía justamente el esófago que tiene esa contractilidad mucho más fuerte, que sería más hacia el tipo 3. Entonces, en este caso, sí hay una buena respuesta también. El corte, ellos mencionan, en este artículo mencionaban que ellos hacían un corte parcial, es decir, se avanzaban un poquito más allá de la circular, sobre todo valorando que la capa longitudinal también permitiera un mejor movimiento. Obviamente en niños pues no tenemos pues no tenemos estas comparaciones, pero si nos vamos basando en lo que viene en adultos, pues obviamente la respuesta debe de ser adecuada. En cuanto a si no tenemos una mejoría después de hacer el POEM, esto es bien importante y por eso es básico que cuando se ha terminado de hacer el POEM, hay que volver a pasar el endoscopio a través del esfínter esofágico inferior y volver a sentir que no existe ninguna resistencia al pasar el endoscopio. Si nosotros en ese momento sentimos resistencia, se vuelve a entrar por el túnel y se vuelve a hacer el corte de las capas circulares. Esto es muy importante porque a veces decimos, creo que ya quedó bien, parece que está ya bien, y al momento de hacer la comprobación, pues sentimos esa resistencia, entonces volvemos a hacer un pequeño corte. Y sí, no hay contraindicación para hacer el poema, obviamente que haya vuelto otra vez a hacer la puedes hacer otra vez la tunelización. Sin embargo, pues no hay muchos estudios que nos respondan de qué pasa cuando un paciente no responde al POEM o si responde. Y la ventaja que se tiene con el POEM es que prácticamente el gran porcentaje, ustedes lo vieron incluso en el metaanálisis de niños, la mejoría de lo que era la presión del esfínter esofágico inferior, el 100%, por lo menos de la revisión sistemática de niños, llegaba otra vez a parámetros normales. A veces puede quedar un poquito de síntomas clínicos, pero más que por la parte muscular, pues es por la motilidad que se altera en una acalasia normalmente en un paciente.
Y totalmente de acuerdo, ahí uno tiene que evaluar y tendría que hacer una manometría de control para definir si el problema es la peristalsis que sigue produciendo disfagia, la peristalsis que tiene clásicamente, o realmente que hay un esfínter que no ha respondido, que tiene un tono aumentado. Para la doctora Yalda nos preguntan, el doctor Mario Daniel, si el NBI también tiene grados como el FAIS. No, el NBI es un solo filtro. Claro, el FAIS tiene sus tipos. En el caso del ISCAN también es uno solo. El BLI tiene una versión que se llama BLI Bright, pero el único que tiene del 0 al 9 es el FAIS. Pero no graduar la superficial a profunda. Nos pregunta la doctora Celina si el procedimiento de incisión esofágica se ha usado, por ejemplo, en estenosis relacionadas a reparación de atresias esofágicas. No tanto como una reparación de atresia, donde se ha utilizado más es que, por ejemplo, cuando se hace la reparación de atresia, pues es quirúrgica, y normalmente nos queda una lesión postquirúrgica, es decir, donde está la anastomosis del esófago con, no sé, puede ser muchas veces con una parte del, algunos tienen yeyún, algunos tienen estómago, y justo ese anillo que se hace en esa estenosis, ahí sí la aplicación de estas incisiones es muy útil. Algunas veces en adultos se utiliza, o más bien siempre se evalúa a través del ultrasonido endoscópico, se evalúa la capa de fibra o de tejido fibroso que se tiene en este anillo, y entonces eso nos ayudaría a pensar o a tratar de determinar nuestra profundidad en los cortes. Pero sí, definitivamente una de las indicaciones más importantes que se tiene ahorita, sobre todo en adultos e incluso en adolescentes, porque muchos de los estudios de adultos hay pacientes que a veces tienen 16, 17 o 18 años, entonces por ahí tenemos un perfil de algo de niños, y en ellos también, sobre todo cuando son estenosis por anastomosis posquirúrgica, hay bastante pues de supuesta eficacia en este procedimiento. Todavía no hay un metaanálisis como tal, pero sí ya algunos reportes de casos y algunas series de casos nos están reportando esto. Bueno, y en cuanto en cuanto a, por ejemplo, eso se utilizaría como una técnica para los que son refractarios a dilataciones, en cuántas dilataciones para definirlo, porque claro, ahora vemos que también inyectamos, o sea, ponemos esteroides. Entonces, cuando decimos, no, no, hemos hecho mucho y podemos estar pensando mejor en la incisión? Yo creo que en eso todavía, en adultos ya son mucho más claros que nosotros. Ellos, como les enseñaba en el algoritmo, ellos mencionan, tenemos 3 dilataciones, aplicamos, puede ser mitomicina. Ellos incluso cuando ven una estenosis ya complicada, no empiezan con dilataciones sencillas, sino que empiezan con aplicación de mitomicina o inyección de esteroide y las dilataciones al mismo tiempo. Ellos dan entre 3, máximo 5 dilataciones para entonces buscar ya sea colocación de stents transitorios o lo ponen, como les decía, al mismo nivel, lo que es la incisión radial del esófago. Entonces, en niños, pues todavía no tenemos como tal bien claro eso. En algunos consensos, por ejemplo, sobre todo donde más hay consenso es en estenosis post-cáusticos, que ahí es una estenosis muy compleja porque a veces podemos tener varios anillos o puede ser muy larga, que también eso es importante. Para hacer las incisiones radiales tenemos que tener anillos que sean de 1 centímetro, máximo 2. No importa si son varios, pero lo que es el ancho pues, de la estenosis no debe de ser mayor de 1 centímetro, es para el mejor pronóstico. Si hay otro anillo más abajo, pero tenemos una parte de esófago que está sano, se puede realizar sin problema. Entonces, en niños se dice que hacemos primero dilataciones sencillas, después aplicamos mitomicina, pueden ser 5 dilataciones ya con aplicación de mitomicina o de esteroide. Y entonces ahí siempre que decimos, ponemos un stent, lo dejamos, igual va a migrar o no va a migrar. Y yo creo que ahí es donde sí, bajo una técnica bien evaluada, yo creo que las incisiones radiales del esófago no son complicadas en el sentido de, sobre todo ahora que tenemos los cuchillitos que tienen la bolita de cerámica, nos da mucho más seguridad esa bolita porque entonces no vamos a lastimar la parte detrás de lo que es el cuchillo de corte o el corte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas y bueno, pero en aras del tiempo, el primero el agradecimiento por su tiempo, por tan magníficas y buenas conferencias. Todos los felicitan en el chat, de verdad, mil gracias.
A la doctora Ayala siguen habiendo preguntas porque todos quisiéramos que nos dijera, bueno, si usted piensa en enfermedad celíaca, utilice tal filtro, si está en enfermedad inflamatoria, utilice tal filtro, utilice, entonces todos queremos realmente un entrenamiento porque hay varias preguntas en el chat en relación a eso, así que nos vamos a inscribir todos en el entrenamiento, doctora Lucero. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados realmente por su asistencia, por estas ganas de seguir aprendiendo, de estar juntos en estas cosas que nos gustan, que es aprender y seguir en una educación continuada. Muchísimas gracias a Carlos que nos ayudó y que siempre es nuestro facilitador que nos permite que esto sea una realidad de una manera exitosa también, a los coordinadores y a todos los asistentes que tengan muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.